Bienvenido al capítulo 2, en este caso vamos a ver funciones. Antes de empezar quiero revisar dos funciones principales. Primero quiero revisar print. Print sirve para escribir información en la pantalla. Este medio de comando se utiliza utilizando la palabra print y luego la expresión que queremos escribir. Veremos en el siguiente video unos ejemplos. Por ejemplo, acá yo quiero escribir print tutoriales Python. El texto, como sabemos, tiene que escribirse entre comillas. Ya va de doble o simple. En este caso lo utilicé simple. Otro ejemplo, escribamos un número, print y el número, y escribe como texto. Otro ejemplo, print tutorial Python, pero en este caso le voy a agregar un número también. Pero para hacer ese comando se utiliza coma y el número, porque no se pueden agregar en la misma línea porque son distintos tipos. Por ejemplo acá, hola, quiero poner un número, coma, 2. Quiero escribir ahora texto, coma, el texto. Quiero escribir otro número, coma y el número. Ahora la siguiente función es input. Input sirve para ingresar un dato del teclado y entregarlo como resultado al computador. Esta función se utiliza con una variable es igual al input, que va a ser lo que se va a ingresar al computador. También existe la función raw input, que se utiliza para texto, pero en este caso solamente me quiero focalizar en input. Veamos que en este caso yo tengo una variable x que será igual a un número. Por lo tanto, pongo x es igual al input y escribo el mensaje que quiero que aparezca en la pantalla. En este caso pongo número y signo de interrogación. Y yo escribo el número. Y ese número corresponde al dato que le ingresamos. Ahora, para texto se utiliza el mismo comando con algo adicional, que es raw. Raw-input, y ahora escribimos la pregunta. En este caso va a ser nombre. Bueno, nos va a preguntar nombre. Nosotros elegimos nuestro nombre y lo va a guardar en el computador. Realicemos el siguiente ejercicio. Tengo que calcular la velocidad de un móvil, escribiendo tal cual como sale el texto aquí escrito. Tengo que ejecutar un programa que realice eso y escriba tal cual. Entonces nosotros abrimos nuestro intérprete y abrimos un nuevo archivo. En este caso tenemos que escribir tal cual como estaba nuestro problema. Entonces, el primer paso que nos pedía que había que escribir un texto, entonces tenemos que escribir ese texto. Print, calcular velocidad de un móvil. Y ya tenemos el primer paso hecho. Ahora tenemos que ingresar los dos inputs. Tenemos dos maneras de hacerlo. Vamos a para la distancia, vamos a hacerlo de una forma. Como por ejemplo lo vamos a realizar escribiendo el texto primero. Aquí pongo una ventana con un comentario. Print distancia, entre paréntesis metros, cierro paréntesis y signo de pregunta. Y ahora ingreso el input. D es igual a input. Esto va a recibir el primer dato que se entregue al computador, ya sea cualquier tipo de número, va a agregarse a ese input. Ahora el segundo input lo vamos a hacer de la manera más corta, que sería D es igual a input, y ahí dentro escribimos el texto que se va a escribir en la pantalla, que en este caso va a ser tiempo, segundos, cierre paréntesis y signo de pregunta. Finalmente tenemos que retornar el resultado. En este caso es otro print. Por lo tanto sería print velocidad y agregamos el número, que en este caso va a ser coma, y el resultado, que es por matemáticas 3,6 por distancia dividido tiempo, para convertirlo a kilómetros por hora. Abrimos comillas de nuevo y escribimos el texto final, kilómetros por hora. Vamos a comprobar que esta función funciona correctamente. En este caso la vamos a ejecutar y nos va a pedir guardar. La guardamos y la ejecutamos. Y nos va a preguntar la distancia. Nosotros ingresamos como el ejemplo que era 100.0 porque es un real para que se pueda hacer el cálculo. Ingresamos el tiempo. Y ya tenemos terminado con el resultado que nos preguntaba. En programación, una función es una sección de un programa que calcula el valor de manera independiente al resto del programa. Una función tiene tres componentes importantes: los parámetros, que son los valores que recibe la función como entrada; el código de la función, que son las instrucciones que hace a la función; y el resultado o valor de retorno, que es el valor final que se entrega a la función. Estas funciones se escriben de forma como def,
que significa de forma de entrada de la función, el nombre de nuestra función, que puede ser cualquier nombre, y los parámetros que van dentro de ella, que son las instrucciones que van a ingresar. Pueden ser de forma infinita. Luego tenemos las instrucciones, que son la serie de cosas que vamos a escribir para definir nuestra función. Y finalmente un valor de retorno, que vamos a escribir return, y el valor lo que se va a retornar nuestra función. Veamos en el ejemplo anterior donde nosotros calculamos la velocidad de un móvil. En este caso voy a definir mi función. Va a ser def para definir una función, y el nombre, que en este caso va a ser velocidad. En velocidad tenemos que, dentro de los paréntesis tenemos que ingresar los parámetros que queremos utilizar. Los dos parámetros que utilizamos anteriormente era distancia y tiempo. Por lo tanto, los ingresamos dentro de la función y finalmente terminamos con 2 puntos. Ahora, para Python, como esta va a ser una función, tenemos que saltarnos un bloque. Es decir, un espacio para que todo lo que esté en ese espacio sea lo que vamos a definir en la función. En este caso vamos a retornar lo que es el cálculo. Sería 3,6 por distancia dividido tiempo. Lo guardamos y luego la invocamos desde el intérprete. En el intérprete tenemos que simplemente invocar a velocidad. Vamos a llamar una variable porque nuestra función va a retornar un número, y ese número, si queremos, lo guardamos en una variable. En este caso yo voy a llamar una variable velocidad, que va a ser igual a la función velocidad, que son distintos. Esta variable puede ser cualquier nombre, la primera variable, pero yo la llamé velocidad por comodidad. Y velocidad va a ser igual a 100.0, como era el ejercicio anterior, y 9.78. Enter, y velocidad es exactamente lo mismo que teníamos en el ejercicio anterior. En un archivo podemos tener más de una función. Por ejemplo, en este ejercicio pondré varias funciones para un círculo. Empecemos con el perímetro. Vamos a definir perímetro, que va a ser def perímetro. Perímetro se llama nuestra función, y el parámetro que se le ingresa para un círculo es simplemente el radio. Ponemos los 2 puntos y automáticamente Python salta un bloque para escribir lo que corresponde a esa función. Nosotros vamos a escribir return 2 por pi por el radio, pero en este caso ese 3,14 que acabo de escribir lo vamos a definir anteriormente en una variable que va a ser pi. Pi es igual a 3,14. Entonces reemplazamos ese 3,14 por pi y ya nos queda el reemplazo listo. Y agregamos el radio y ya tenemos perímetro definido. Ahora vayamos a calcular el área. Va a ser de nuestra función se va a llamar área, y el parámetro que va a ser que ingresar va a ser radio. En este caso el return va a ser pi por r, que es radio al cuadrado. También podemos agregar el diámetro. El diámetro será con el parámetro radio, será return radio por 2, el doble del radio. Automáticamente, cuando escribimos return en una función, Python va a asumir que ya terminó la función y va a saltar al bloque inicial. En este caso es ese bloque. Nosotros podemos seguir con este archivo y podemos seguir definiéndolo. En este caso vamos a definir como el programa principal. Vamos a escribir las funciones que se puede hacer en un círculo, ¿no? Vamos a escribir cálculos para un círculo. Luego vamos a preguntar al usuario el radio de su círculo. En este caso va a ser r es igual a input, y la pregunta que le vamos a hacer al usuario, en este caso va a ser el radio. Ahora vamos simplemente a retornar los datos, o vamos a guardar primero las variables para escribir. En este caso voy a escribir primero las variables. ¿Qué va a hacer? Vamos a guardar p es igual al perímetro de r que acaba de ingresar el usuario. Vamos a hacer lo mismo para el área y para el diámetro. Terminado esto, vamos a escribir lo que obtuvimos. Vamos a escribir print perímetro, cierre comillas, o sea, igual cierre comillas, y para agregar un número, coma, y agregamos el número. En este caso va a ser p. Primero luego el área, exactamente igual, ponemos coma y la variable que era correspondiente al área, que es a, y lo mismo para diámetro.
Terminado esto, vamos a proceder a guardar el archivo. Y luego lo vamos a ejecutar. Nosotros podemos acortar este paso tan solo ejecutando el archivo, que nos va a pedir automáticamente guardar. Es como muy similar. Yo aprieto F5 y ejecuto el archivo. Nos pregunta el radio, yo escribo el radio que quiero, en este caso va a ser 5, y nos retorna las variables que queríamos. En Python también tenemos algunas funciones predefinidas, como la que tenemos mencionadas acá. Math corresponde a una clase. Esta clase contiene una serie de funciones, por lo tanto tenemos que declarar con import math. En math tenemos las siguientes funciones, que se declaran con math.sqrt, que sirve para las raíces, pow, que por ejemplo es para las potencias, y entre otras demás funciones. Otra función que tenemos definida es abs, max y min. Abs corresponde al valor absoluto de un número. Max es el número mayor que consiste en una serie de números, y el mínimo, min, es el mínimo de una serie de números que se colocan entre paréntesis. Finalmente tenemos random, que también es una clase que contiene una serie de funciones, por lo tanto tenemos que llamarla con import_random. Y la random tiene un número aleatorio, el random.random, y random.random tiene un número aleatorio entre x e y. O sea, por ejemplo, puede ser entre 1 y 6, mientras que el otro puede ser un número real. Para terminar, vamos a revisar estos tres ejercicios. Primero empecemos con escribir un programa que sume dos fracciones de la forma a dividido b más c dividido d y que retorne una fracción. Ya, para hacer esto vamos a saber lo siguiente. Para empezar tenemos que saber cómo es una función, una suma de fracciones. Entonces voy a definir como mi función como suma bajo fracciones. Este va a ser el nombre de nuestra función. Y las variables que se van a ingresar van a ser 4, que van a ser el numerador de una, el denominador de esa misma, el numerador de la otra y el denominador de esa otra. Si recordamos matemática, la suma de una fracción va a ser a por d más b por c. Esa sería la suma del numerador, y el denominador vendría siendo b por d. Luego que definimos esto, podemos aplicarlo. Llamemos un numerador, esa va a ser una variable nuestra, que va a guardar el de valor de arriba, que yo dije que es a por d más b por c. Ese será nuestro numerador de la fracción nueva. Y el denominador es simplemente b por d. Como nosotros queremos que se exponga como una string este número, nuestro retorno va a ser el casteo de numerador, que va a ser str numerador, que vamos a pasar a string, más voy a poner ese slash de división y el string de denominador, y eso ya estaríamos listos con nuestra función. La procedemos a guardar. Hay que recordar que estos archivos se tienen que guardar con .py final. Luego guardado, procedemos a ejecutar y lo llamamos desde el interpretador. Suma fracciones, voy a sumar un medio más un tercio. Y el resultado es 5 sextos. Ahora vamos a hacer la segunda ejercicio, que es calcule la hipotenusa de un triángulo, que en teoría es el teorema de Pitágoras. Para ver esto es claro que necesitamos solamente dos variables, que sería el cateto y el otro cateto del triángulo. Por lo tanto, procedemos a lo siguiente. Para empezar tenemos que dar un nombre a esta función. La llamaré tal como el teorema Pitágoras. Y como dije anteriormente, esta función solamente recibirá dos variables, que será un cateto 1, que en este caso le llamaré, y el cateto 2. Si recordamos, la suma de estos dos catetos al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, necesitamos usar una función math, que vamos a importar en más tarde. En este caso vamos a calcular primero no la hipotenusa, vamos a demostrar la hipotenusa al cuadrado, que lo ejemplificaré como hipotenusa 2, que será igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado.
Esa no es la hipotenusa final porque esa hipotenusa en teoría está al cuadrado. Ya tenemos estos catetos al cuadrado. Ahora podemos hacer el cálculo de la raíz de nuestra hipotenusa. Pero para esto necesitamos importar la clase math. Por lo tanto, aplico import math y ahora sí puedo usar la función de calcular la raíz cuadrada, que es math.sqrt. Y pongo hipotenusa 2. Si recordamos, esta función retorna algo, por lo tanto lo vamos a guardar en una variable que se llamará hipotenusa. Y ahí tenemos guardada la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado. Y retornamos hipotenusa. Aguardamos y la vamos a ejecutar. Voy a calcular la hipotenusa para dos catetos, que es 4 y 5. Es aproximadamente raíz de 41. A ver por si quieren calcularlo ahí. Nuestro ejercicio final es generar al azar 3 números, entre 1 y 10. Ordenarlos y retornar los números de forma ordenada. Bueno, para hacer esto necesitamos la clase random. Y procedemos a lo siguiente. Voy a llamar como ejercicio 3, como este comentario, como ya les decía, que para escribir comentarios con el código es tan simple como escribir gato y escribir. Vamos a llamar a esta función como def azar. Puede ser de cualquier nombre, yo le quiero llamar así. Y como no tiene variable que se ingresa, porque nosotros vamos a generar todas las variables, vamos a hacer una función 100 parámetros y entre paréntesis no va a tener nada. Para partir tenemos que generar 3 números al azar. Por lo tanto tenemos que importar la clase random, que va a ser import random. Ya que importamos la clase random, procedemos a calcular el número al azar. Vamos a tener el primer valor que va a ser a igual random.randint, que es para números enteros, pero necesita el rango de los números que se van a generar. Ahí explica en inglés. Vaya a poner entre 1 y 10. Lo mismo para B y lo mismo para C. Terminado esto, vamos a calcular el menor, que simplemente es calcular min de los 3 números. O sea, menor es igual a min de a, b, c. Lo mismo hacemos para el mayor. En este caso va a ser max de a, b, c. Para el valor del medio, tenemos que identificar dos cosas. Hay dos formas de hacerlo, que es primero calcular el mínimo de AB y el mínimo de BC y luego calcular cuál de los dos es mayor. O el método al contrario, que sería el calcular el mayor de AB y el calcular el mayor de BC y luego ver cuál es el menor de esos dos. ¿Cuál es la teoría de esto? Nosotros vamos a calcular el menor, por ejemplo en este caso ahí voy a calcular el mayor entre dos pares de números. Obviamente vamos a tener el número mayor. Nosotros necesitamos el número mayor, necesitamos un número el que sea el segundo mayor, que en este caso va a ser el número al medio. O en el caso que voy a hacer aquí, que sería el segundo número menor. Que vendría siendo, vamos a tener el número menor, pero yo quiero tener el mayor de esos dos menores, que va a ser el número al medio. No sé si me logro explicar. En uno de esos dos pares voy a tener el número menor de los 3 números. Y en el otro par va a estar el número del medio. Pero yo no quiero el número menor, yo quiero el número que está al medio. Entonces va a ser el mayor, obviamente es mayor que el menor. Por lo tanto va a ser finalmente el número al medio, porque el mayor va a quedar descartado de esos dos pares de mínimo. Y retornamos finalmente los pares de número ordenados de menor a mayor. Lo voy a asegurar con un guión para que quede más ejemplificado.
No olvidar que los números están en int, por lo tanto no podemos escribirlo como string. Y tenemos que pasarlo a castearlo, es lo como se llama el concepto computacional. Listo la función, guardamos el archivo. Y quiero mostrar lo siguiente. No olvidar el punto pi porque si no la función queda indeterminada. Perdón, el archivo. Terminado esto, declaramos la función. Va a ser llamar a azar y lo guardamos en una variable porque retorna un valor. Cada vez que una función tenga return, significa que la función retorna un valor y hay que guardarlo en una variable. En este caso yo la guardo en resultado. La ejecuto nuevamente y tenemos otro nuevo trío de números. Ahora, quiero dar un concepto nuevo, que la función no siempre tiene que tener un return. La función puede tener otra forma de salida. En este caso yo voy a poner un print. La función no necesariamente tiene que tener un return para que termine. Puede tener una serie de instrucciones y hacer una serie de cosas, pero no necesariamente un return. En este caso, si yo le pongo print, con solo llamarla, hace la función. Y me está tirando una serie de números. Y generalmente estas funciones se llaman void. Bueno, espero que les haya gustado este capítulo 2 de funciones y nos vemos en el siguiente. Adiós.